Por ejemplo, esta es una heladera comercial. Esta puede ser una vitrina mostrador, puede ser una cámara, puede ser, ¿sí? Bueno, vamos a ver la diferencia entre una heladera familiar y una heladera comercial. ¿Sí? Una heladera familiar generalmente nosotros teníamos en una heladera comercial. ¿Sí? En una heladera familiar, ¿qué teníamos como motocompresor? Hemos visto que nosotros teníamos como motocompresor que los motocompresores son las famosas bochitas, que se llaman motocompresores de tipo hermético. ¿Sí? Todos los motocompresores de heladeras familiares son herméticos. ¿Sí? Y en el caso de las heladeras comerciales, podemos tener motocompresores herméticos pero también tenemos motocompresores semiherméticos. ¿Sí? Semiherméticos. Por ejemplo, este es un compresor de heladera familiar hermético y este es un motocompresor de heladera comercial semihermético. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que esto yo lo puedo desarmar y reparar. Ya viene diseñado para desarmarlo y poder hacer la reparación, tanto en la parte de compresión como en la parte de bobinado. Es decir, que todo está burón. ¿Sí? Es decir, que lo podés sacar. Por supuesto, el tema está en que vos seas un buen mecánico y puedas hacer la reparación, si fuese en la parte del compresor. Lo que sí, no sé si vamos a poder conseguir en los repuestos. Generalmente no vamos a conseguir. No sé si es una modalidad comercial que tiene, pero lamentablemente no vas a encontrar repuestos para reparar este tipo de motocompresores. Estos motocompresores, mira, imagínate, en la actualidad este motocompresor anda de 10. Ya lo van a ver trabajar el sábado que viene. Este está de 10. Y este ya no se fabrican más. Y el pistones. Claro. Estos no se fabrican más. ¿Sí? Y tienen una eficiencia impresionante estos motocompresores. Por supuesto, cuando nacen estos, ya lo hacen con una visión mucho más comercial. Es decir, que prácticamente una vida útil muy cortita dentro en comparación yo quisiera saber, ya que el mismo año de fabricación, ya que se hubiesen fabricado un hermético, capaz que ya han cambiado 4 o 5 motocompresores. Y este fue de quintal. ¿Sí? Y acá en Jujuy, más allá de no encontrar los repuestos para repararlo uno mismo, o un mecánico de acá de Jujuy, lo que te ofrecen las casas comerciales, tanto refrigeración norte, refrigeración Pizarro, que son las casas que más o menos tenemos buen contacto con eso. No sé Seridón, pero en estas dos casas comerciales, que sería refrigeración norte o refrigeración Pizarro, ¿qué es lo que te ofrecen? Son los recambios de estos motocompresores. Es decir, que vos entregás el fallado de la misma potencia eléctrica, te entregan uno reparado con 6 meses de garantía. Eso es lo que es la forma de trabajar que tenemos acá en Jujuy, o la posibilidad que tenemos en el caso de querer mantener a este motocompresor. Y si vos, por ejemplo, por lo que pasa es que estos son recargos, ¿sí? En cambio, estos motocompresores prácticamente. Ahora, la pregunta sería, ¿yo puedo poner uno de estos en reemplazo de estos? Sí, puedo poner. ¿Sí? En tanto y en cuanto, eso es lo que siempre venimos hablando, y quisiera ya que más o menos nos vamos metiendo en el tema,
de que nosotros no debemos reemplazar un motor en función de la potencia eléctrica, ¿sí? Porque la potencia eléctrica es una referencia más que nada comercial, y así lo dicen los fabricantes Embraco y Tecumseh, por ejemplo. En los folletos, si ustedes se meten en internet, buscan o bajan la aplicación de Embraco, fíjense en la parte de motocompresores y van a ver que tiene todos los detalles técnicos de distintos tipos de motores, ¿sí? Tomen cualquier motor y van a ver la referencia comercial, que serían los HP del motor, pero es una referencia comercial. ¿Por qué es referencia comercial? Porque, por ejemplo, un cuarto de HP puede llegar a tener hasta 4 potencias frigoríficas. El mismo motor. Por ejemplo, si la memoria no me falla, este podría ser de 720 BTU. ¿Se acuerdan de qué significa BTU, no? Unidad técnica británica. Sí. ¿Se acuerdan cuando nosotros hemos hablado al inicio de la unidad de medida del equipo de refrigeración? Hemos hablado de frigoría, por hora, sí. Frigoría horas, BTU horas y kilowatt o vatio horas, ¿sí? Bueno, esta es una unidad térmica británica, que es una potencia frigorífica expresado en BTU, ¿sí? Y tiene el otro que puede ser de 860 BTU. Mira, un mismo motocompresor de un cuarto HP tiene 4 potencias frigoríficas. Mira, imagínate que este motocompresor sea de un cuarto HP, pero de 860 BTU, y yo voy y compro un motocompresor de un cuarto HP y me den uno de 720 BTU. Lo instalo, más allá que haga todos los procedimientos que nosotros sabemos hacer, no me va a rendir. ¿Pero por qué? Porque este es más chico. Este es más chico. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿sí? La potencia frigorífica es lo que debería importar. Lamentablemente, y esto lo venimos ya planteando, y si, bueno, seguramente nuestros alumnos, porque nosotros ya hemos capacitado en una actualización sobre la forma de comprar los motocompresores, ¿sí? Es decir, probablemente los alumnos ya estén trabajando con esto, o por lo menos vayan y digan, che, pédenme un motocompresor de tantas potencias frigoríficas, más allá de que pueda tener una referencia comercial, ¿está? Es decir, entonces, siempre guíense ustedes por la potencia frigorífica, que lamentablemente en los motocompresores no está expresado. En todo caso, habría que preguntarle al vendedor a ver de cuánta frigoría es, y nosotros investigar el motocompresor que nosotros vamos a reemplazar, de cuánta frigoría es o cuánto BTU. ¿Se entiende lo que digo? Es para que uno tenga la referencia. Sí. Para no, porque si no, se puede dar caso que vos pones un motocompresor nuevo y resulta que es chico, ¿sí? Así que tengan presente. No viene. Todo tenés que irte al catálogo o meterte en internet y tener la aplicación o bajarla. Bueno, esa es la ventaja que tienen ustedes. Nosotros, pero cuando uno compra el quiere reemplazar y no viene así en la especificación de cuánta. No viene. Eso lo tenés que investigar vos en función del código que tiene. Viene el código entonces. Claro, no se acuerda cuando hemos hablado de motocompresores, ustedes todavía no han visto. Hay una, Nino les va a dar una planillita, pero este es para heladera familiar. Claro, en heladera familiar han visto ustedes, pues ya estamos haciendo en heladera comercial. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de la familia en las distintas marcas? ¿Te ha dado una fotocopia Nino que no? Sí. Bueno, ese es el código que tenemos que meter nosotros acá en internet.
Y Eso poder- para la heladeras marca, familiares, ¿no? Pero, profe. heladera familiar, todo puede arriba. Sí. Ah, la planillita esa que hemos Ah. visto, sí, para heladeras Sí. familiares. ¿no? Y para heladeras Para comerciales. heladeras comerciales, como vienen en otras marcas, ahora si son de la misma marca, entonces vos podés verlo en esa planilla, pero generalmente vienen en otra marca. ¿Sí? Es decir, que prácticamente entonces tengamos eso en cuenta. Cada vez que nosotros reemplacemos un motocompresor, tratemos de investigar las potencias frigoríficas del mismo. ¿Está? Bien. A ver. Entonces, ¿qué más tenemos acá? Estos equipos que nosotros vamos a trabajar a partir de hoy en heladeras comerciales se denominan de media presión. Los que nosotros hemos visto hasta la actualidad, que han sido las heladeras familiares, esas son equipos de baja presión. Estos equipos comerciales son equipos de media presión. Y luego cuando entremos a aire acondicionado, vamos a ver equipos que son de alta presión. ¿Qué es eso de baja presión, media presión, alta presión? Es la presión que se maneja en esta zona, que sería el caño de retorno. ¿Sí? Es decir, la presión de retorno que nosotros hemos visto en heladera, no sé si se acuerdan, ¿qué presión han trabajado las heladeras que ustedes han estado trabajando? ¿Se acuerdan? 5 PSI. 5 PSI, hemos partido de ahí. En algunas heladeras se han ido a 2 PSI, en otras heladeras se han ido a 1 PSI, inclusive había una heladera que estaba en 0 PSI. ¿Sí? Es decir, que esa es la presión del trabajo. Y recuerden, para nosotros las presiones no son determinantes para saber si ese equipo está funcionando bien o no. Nosotros, para determinar si un equipo funciona bien, es la temperatura de rendimiento, eso acuérdense. Hablamos de presión porque, bueno, sí o sí, para poder saber cuál es un equipo de baja presión, de media presión, tenemos que manejar más o menos las presiones que corresponden a baja presión, las que corresponden a media presión y las que corresponden a alta presión. Cuando nosotros hemos trabajado con heladeros familiares, entonces, a lo sumo, en los motocompresores viejos podríamos llegar casi a 8 o 9 PSI, pero en los motocompresores nuevos, prácticamente en todos los casos, generalmente son inferiores a 5 PSI. Es decir, que entonces las presiones de trabajo, serían en heladera familiar hasta 10 PSI, considerando que podemos encontrarnos con un motocompresor, es decir, marca Fader, Offa o Garrett, ¿sí? Y en lo que es heladera comercial, las presiones de trabajo van a ser de 15 a 30 PSI aproximadamente. Es decir, que de 15 PSI para arriba, hasta 30, por ahí llegan a 40, en algunos casos, muy raro. ¿Sí? Serían los de media presión. ¿Está? Bien. Ahora nosotros, en cuanto al control de nosotros en una heladera familiar, para poner el manómetro, teníamos los 3 cañitos en el caso que no tuviese limpiador de aceite. Un caño nosotros, ¿cómo lo teníamos? Soldadito. Ese, ¿cómo le llamábamos nosotros en la heladera familiar? Caño de proceso, ¿verdad? Sí. Es decir, que entonces acá tendríamos el caño del proceso. Y en heladeras comerciales tenemos este. Acá no tenemos que soldar absolutamente nada, ya la válvula de servicio viene en el motocompresor. En el hermético sería esta la válvula de servicio. ¿Sí? Para abrir y cerrar
esto tiene que ser manejado a través de una llave clique que ustedes deben haber utilizado cuando han trabajado con esta garrafa frita fundamentalmente. ¿Sí? Tiene 4 mediciones, 4 medidas. ¿Sí? Es decir, entonces, en la heladera comercial que tenemos, válvulas, válvulas de servicio. ¿Sí? Ahora el control de temperatura, perdón, el de expansión, vamos a ir primero. El elemento de expansión en una heladera familiar, ¿con qué se hacía? ¿Con qué se realizaba la expansión en una heladera familiar? Capilar. Capilar. Ah, sí, sí. ¿Sí? Es decir, todas las heladeras familiares, incluidos los no-fro, como elemento de expansión tienen capilar. Y en una heladera comercial puede ser también por caño capilar, pero más son a través de válvulas de expansión termostática. Que por ahí en alguna explicación técnica van a escuchar esta palabrita. BET, que significa válvula de expansión termostática. Generalmente quienes disertan ya ellos no lo nombran completo, sino directamente la válvula BET se ve. ¿Sí? Cuando entonces hablan de válvula BET, hacen referencia a la válvula de expansión termostática. En realidad las válvulas de expansión los hay de distintos modelos. Una sería la termostática, otra sería la automática, otras son con compensador de presión y últimamente están las válvulas de expansión electrónica. Pero en heladeras comerciales prácticamente siempre vamos a encontrar las válvulas de expansión termostática. ¿Sí? Bien. Ahora, el sistema de control de temperatura. ¿Con qué se controlaba la temperatura de puesta a punto o de uso? En una heladera familiar. Con termostato. En el termostato de contacto. Que era el automático, ¿verdad? Sí. Termostato de contacto. Y en el caso de una heladera comercial, ¿con qué controlamos nosotros la temperatura? Hay dos sistemas. Uno que puede ser por termostato, y si es termostato, generalmente es un termostato de ambiente. En otros casos se puede llegar a controlar la temperatura a través de un presostato. ¿Sí? Por ejemplo, este equipo es esta parte. Esta es la parte que le llaman unidad condensadora. Esta es una unidad condensadora que nosotros la usamos para hacer las pruebas de compresión de motor. Y este de acá para allá es el equipo comercial. ¿Sí? Como ustedes ven, acá tenemos un presostato.
Es decir, que con este presostato se lograba regular la temperatura dentro del gabinete de esa heladera comercial. ¿Sí? Y la verdad, este ya es obsoleto. No sé, Ya no, ni se fabrican, creo. ¿Sí? Pasa que son muy caros y además no tienen muy buena precisión. Como tienen muchos resortes, el ajuste se realiza a través de estos tornillos, que es lo que mueve una aguja que sobre una escala de PSI, otra aguja que también es escala de PSI. Es decir, que yo puedo regular aquí la presión a la que va a cortar, la presión a la que va a arrancar. Lo puedo regular yo. Acá manejo presión. Pero esas presiones, por supuesto, van a estar reguladas en función de la temperatura que me indique mi instrumento, que sería que sería nuestro termómetro. Ponemos adentro y ponerle que está llegando ya a grados centígrados, en el caso de ser una heladera carnicera, entonces empezamos a aflojar el tornillo para que vaya subiendo la aguja y hasta que corte. Y ahí lo estaríamos dejando regulado a un grado centígrado. Pero esto capaz que ya a la semana, porque yo vengo de la vieja escuela, lo conozco, si lo hubiese fabricado. Pero esto generalmente tiene muchas fallas. Se descalibra muy seguido ya una vez que empieza a fallar, puesto de que tiene mucho accionamiento mecánico. Entonces, por ejemplo, lo puedo regular hoy, cada 2 semanas me dicen, che, no sé, que la carne me está saliendo un poquito con sangre. Vale, controlar la temperatura, ahora está cortando 3 grados. O por ahí va, está enfriando más, la está sacando negra la carne. Es decir, entonces esto no es prácticamente confiable trabajar con él. Por eso le decimos a todos nuestros alumnos que si encuentran un sistema de este tipo, lo bueno es hacer como hicimos acá, lo inhabilitamos al presostato. Si nos queremos sacar un dolor de cabeza, lo anulamos al presostato. Pero no lo sacamos, lo dejamos ahí. ¿Por qué? Porque fíjense, acá tiene una cañería que va a la zona de baja presión. Es decir, que si yo llegaría a sacarlo, lo tengo que desenroscar. Lo tengo que desenroscar, y al desenroscar, por ese canal al quedar abierto, va a perder refrigerante. Es decir, que entonces él queda de adorno, pero queda. ¿Sí? Es decir, ¿cómo se hace el reemplazo? Lo reemplazaríamos por un termostato de esta característica, que es el termostato también. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuántos tornillitos ven ahí? 2. Sí. Esta es una llave de un punto, que abre y cierra. Es decir, por un lado entra la corriente, si cierra sale por el otro tornillito. ¿Está? Y bueno, estos 2 cablecitos venimos acá, y ¿dónde conectamos? Acá tenemos 3 terminales, pero porque este es un dual, donde tiene un punto común, y uno para calibrar, para enfriar, y para el otro lado es para controlar la temperatura en el caso de calefaccionar, de calentar. ¿Sí? Tengo ambas funciones. Es decir, entonces, como nosotros necesitamos para frío, nos fijamos cuáles los terminales que corresponden al frío, qué es lo que van a hacer ustedes conmigo en la clase que viene. ¿Sí? Van a probar esto. Es decir, entonces saco estos 2 cables de acá y los pongo acá. ¿Sí? Porque generalmente, si yo tengo una heladera vitrina mostrador, que es la que más se conoce, son esas rectangulares, no sé si han visto. Y sí, porque están todos los negocios. Acá tiene una separación, y acá es donde están los productos ubicados a través de un vidrio. En cambio, esta zona solamente vamos a ver una rejilla. ¿Sí? Una rejilla, y detrás de esa rejilla, ¿quién se encuentra? Este condensador. Este condensador siempre es manejado por un ventilador. El ventilador chupa
¿Cómo me doy cuenta si está trabajando bien ese ventilador? Pongo una hoja acá y tiene que quedar pegado. ¿Está? Es decir, entonces, si yo saco el presostato, yo acá arriba, como generalmente la mayoría de este tipo de heladeras son de madera, y este presostato, al presostato, mejor dicho, al termostato de ambiente, lo puedo conectar acá. ¿Sí? Al graduar. Y como tiene un bulbo sensor, tiene un caño capilar, este es bulbo largo, hay otros que son más cortitos, acá hago un pequeño agujerito en esta madera y por acá lo sacaría al bulbito sensor y ubicarlo en un lugar donde no se vea afectado. Y ahí controlaría la temperatura de uso donde estoy guardando este producto. ¿Cuánto es la temperatura de uso en una heladera vitrina mostrador? 1 grado centígrado, porque hay que los de baño lácteo, bebida, verdura en algún caso. Porque tiene una defensa común y corriente. ¿Está? Entonces, desde acá no nos regulaba la temperatura. ¿Está? Detrás de esto hemos dicho que está entonces la unidad condensadora. Esto es lo que deben tener en cuenta en el caso de mantenimiento, de que esto debe estar libre. Esa zona debe estar libre. Porque muchas veces por ahí hay rejillas que por ahí se están cruzadas, se están cayendo y aparece esto está lleno de polvo, tierra. Entonces por ahí van las preventistas de alguna bebida y no tienen mejor idea como ver que eso da mal aspecto. Fundamentalmente las chicas jovencitas que son detallistas en ese aspecto, lo ven como que eso da mal aspecto. ¿Qué hacen con la ficha? Lo pegan ahí. ¿Y qué es lo que pasa si le pegan ahí? No hay intercambio de calor. Ya no haber intercambio de calor, ¿qué hemos dicho? Por ejemplo, este condensador. ¿Acá qué entra? Gas. Gas a alta presión. Se condensa. ¿Y acá qué sale? Líquido. ¿Y acá qué sale? Líquido. Líquido sigue siendo alta presión. Pero para que este gas se convierta en líquido, ¿qué es lo que teníamos que hacer al condensador? Enfriarlo de temperatura menor. Y en este caso, siempre lleva un ventilador. Es decir, que entonces el aire del ambiente va hacia adentro, ¿sí? Enfriando estas cañerías. Pero esta chica, ¿qué me ha hecho? Me ha puesto ahí una ficha. ¿Y ahora qué pasa? ¿Se enfriará? No será. No va a haber intercambio de calor. Por lo tanto, entonces, corremos el riesgo de que entre gas, en vez de que salga líquido porque no se enfría, salga gas. ¿Y qué vamos por este muchacho? Y nada, porque ya está todo en estado gaseoso. Ya está todo evaporado. O de última, entra gas, sale solamente el 50% de líquido. ¿Qué me va a poner este muchacho? Solamente el 50%. Es decir, que el proceso de evaporación terminaría antes. Es decir, todo este tramo de cañería no absorbería calorías, no enfriaría. ¿Estamos ahí? Es decir, entonces, colocar una ficha sería lo mismo que esto se llegase a ensuciar en forma total. Porque esto siempre están recontra sucios cuando no se realiza mantenimiento. Para peor, esto al tener ventilador va metiendo todo lo que haya en el ambiente. Pasa por acá, no tiene filtro, lamentablemente. Entonces sí o sí tenemos que ir al mantenimiento. ¿Y por qué tiene ventilador? ¿Y por qué en heladera familiar no tiene ventilador el condensador? Porque allá el enfriamiento es por convección natural. En este caso es por convección forzada, es decir, que tiene un forzador. ¿Y por qué tiene un forzador acá? Porque acá, lamentablemente, lo han apilado al condensador. ¿Sí? Acá tenemos 3 hileras, por ejemplo, de condensador. ¿Sí? Es decir, que acá no hay posibilidad de que él se enfríe por convección natural. Sí o sí necesita de que funcione bien el ventilador. ¿Está? Bien,
Es decir, que estos siempre van a necesitar limpiar muchachos. Profe, ¿cómo se limpia? ¿Un chorro de agua así? Depende de cuál sea la sociedad. Si es tierra, capaz que lo sopleteas, con el ventilador funcionando, logras limpiar. Que esto tiene que estar bien limpio. ¿Sí? Pero si vos, por ejemplo, estás en la ciudad que tiene el tránsito de muchos vehículos, Tierra. ¿qué emiten los vehículos? El monóxido de carbono. El monóxido de carbono, grasitud de algunos modos, monóxido de carbono, y se pegan acá. Es decir, que esto lo podés encontrar lleno de grasa. Ahí sopleteando no soluciona. Por eso es que esto está diseñado para poder sacarlo. Esto vos lo sacás, lo llevas a tu taller o ahí en un patio, y según sea el tipo de limpieza que necesites hacer, por ahí si esto está lleno de grasa, no te queda otra que hidrolavarlo. Por supuesto, proteges todo el equipo de la parte eléctrica, como motores, ¿sí? Y conexiones. En todo caso, eso lo van a hablar conmigo la clase que viene. Profe, Sí. ¿la rejilla qué función cumple? La que, ¿Esta? la tierra, ¿queda la tierra ahí? Claro, no, estos ayudan a la disipación del calor. En forma pareja. Claro. Peguete. Vos fíjate que esto parece una chapa cualquiera que está sostenida, pero no es así. Esto tiene una determinada inclinación que por el ventilador ayuda a disipar el calor. Lo mismo que aquellos condensadores. Vos observarlo, vos tienes esa chapita y tiene una pequeña inclinación. Es decir, que entonces una pequeña brisa que pasa por él hace que la brisa esa choque ahí y se meta para atrás. Y de esa manera logra el enfriamiento de las parrillas. ¿Sí? Eso se llaman disipadores de calor. Todos lo tienen. Profe, y eso pinchas, ¿no? Acá sí. ¿Se reemplaza Sí. o se puede abrir? No, se puede abrir y cortar. ¿No? Una vez que identifique, salvo que sea una hilera de adentro. Y si dentro del ingenio te da llegar a la cañería donde está pinchado y soldarlo, lo hace. Y si no, de última, se puede reemplazar porque esto, se puede comprar esto solo o bien, por supuesto no va a comprar todo conjunto. Bueno. Pero generalmente sí se puede reparar. ¿Estamos ahí? Bien. Estamos en el sistema de control. Ahora veamos esto que es importante. Esto es interesante. Veamos. Nosotros, por ejemplo, acá tenemos un sistema de expansión en heladera comercial, hemos dicho por caño capilar, por válvula de expansión.